Bienvenidos, muy buenas a otra sesión más, la hora 33. Y hoy venimos con un temazo, técnicas de venta, contenido de nuestros programas de pago dentro de la escuela, de ventas con alma. Y así que nada, bueno, bienvenidos a las personitas que estéis por aquí de la comunidad. Si quieres participar en estas sesiones, pues lo único que tienes que hacer es estar en la comunidad o bien por la newsletter, que ahí te damos acceso directamente al WhatsApp, donde ahí envío los enlaces de Zoom para poder hacer estas clases en vivo, que luego se graban, pero bueno, que tenéis la oportunidad de poder estar aquí en directo y cuando acaba la clase, damos unos minutos, paramos la grabación y podéis abrir micro o podéis escribir y podéis preguntar. Vale, así que nada, vamos a empezar. Que el no me conozca, pues hago una mini introducción, como siempre hago, porque a lo mejor es la primera vez que me estás viendo, si lo estás viendo grabado. Puede ser buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de cuándo lo veas. Bueno, yo empecé en el mundo comercial para ponerte un poco en contexto a nivel profesional en el año 2009. Empecé en el mundo comercial sin tener ni idea del mundo comercial. Me dijeron una frase que me cambió la vida, me cambió el rumbo de mi vida. Un comercial no nace, se hace y entonces empecé a practicar, empecé a entrenar, empecé a visitar y a partir de ahí pues hice carrera profesional durante muchos años, hasta el año 2017. Y entonces en ese periodo pues pasé por diferentes roles dentro de las organizaciones donde trabajé, desde comercial, raso, hasta jefe de equipo, hasta director comercial, formador. Formé un montón de comerciales durante todos estos años. Luego cambié de sector. En el sector dental, lo mismo en la parte de dirección, director de clínica. Y bueno, durante todos estos años, hasta el año 2025 que estamos, pues echando cuentas, pues habré facturado unos 20 millones entre ventas individuales y ventas colectivas de los equipos que he podido dirigir, o incluso más, porque perdí un poco la noción del tiempo. Y a día de hoy, pues soy fundador, bueno, cofundador, que la fundadora es mi mujer, de la Escuela de Ventas con Alma y CEO, donde pues ayudamos a las personas sobre todo de más de 40 años, que quieren reinventarse y hacerlo de una manera que suele ser rápida porque te apalancas de las marcas de otro, ¿no? De la figura del closer de ventas. Y hoy, precisamente por esto, vamos a hablar de técnicas de venta, ¿vale? Que esto es ya a nivel profesional. Hay a veces que hablamos de otros temas, más de mentalidad, más de emprendimiento, de otros temas. Esto ya es específico en la profesión, ¿no? De closer de ventas, cuando estás hablando con otra persona. Así que papel y boli y espero que os sirva, espero que os sume y que lo podáis poner en práctica. Bueno, vamos a ir hablando diferentes técnicas, que esta es la parte técnica. Esto para mí es lo más fácil de enseñar porque es como la parte técnica. A partir de ahí apréndelo y practícalo y mejóralo. Luego hay otras cosas que requieren más conciencia, ¿no? De hacerlo desde otro lugar. Entonces, vamos a empezar con una de las técnicas que habréis escuchado muchas veces, ¿no? El tema de escuchar, ¿no? Tenemos dos orejas y una boca, pues ya el que nos creó conscientemente para tener dos orejas, pues que escuches el doble de lo que tú hablas, ¿no? Entonces, para eso hay que hacer preguntas, que hay otra clase, que tenéis otra clase en YouTube, el tema de las preguntas. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, cuando la persona te habla, tienes que estar más pendiente de lo que te dice que pendiente de lo que le quieres decir tú a la otra persona. ¿Vale? Esto requiere de práctica, no es, se hace en un día y es normal que cuando empiezas a hacerlo, empiezas a practicar, pues que seas un robot. Y esa es la curva del aprendizaje y es el proceso por donde tenéis que pasar todos, ¿no? Entonces hay una técnica que es parafrasear, se suele decir, que es cuando la persona habla y acaba una frase con unas palabras, las últimas palabras o la última palabra, pues tú empiezas tu frase con la última palabra exacta que te ha dicho la otra persona. Entonces, de esa manera, la persona entra en una conexión de, me estás escuchando, porque le estás diciendo la última o las últimas palabras que él te ha dicho o que ella te ha dicho. ¿Vale? Entonces, empiezas la frase con la última palabra o últimas palabras
que te ha dicho la otra persona, ¿vale? Y eso genera conexión. Luego, otra cosa importante que tienes que tener en cuenta, aparte de la parte técnica, tener un fondo que no distraiga, lo que es yo lo diré, el interruptor, no, la cámara, vamos, que ahora no me sale el nombre. La cámara, donde te enfoca la cámara del portátil o si tienes webcam, que esté a la altura de los ojos, ¿vale? Para que no esté ni la cámara mirándote para arriba, ni la cámara tú mirando para arriba. O sea, que esté a la altura de los ojos. Que esto es una cosa técnica, pero que mantienes el contacto visual como si estuvieras hablando a nivel presencial, ¿vale? Entonces, tenéis que tener en cuenta cuando hablas con una persona, si una persona es pausada, es tranquila, habla bajito, te tienes que adaptar tú a ese tono. Tenemos que adaptarnos al tono que tiene la persona, igual que al contrario, si la persona habla fuerte, si tiene un carácter fuerte, es directo, te tienes que asemejar al lenguaje que tiene la otra persona, ¿vale? Entonces ahí tienes que tener en cuenta el tono, que el tono hace la música, los que sois músicos, pues ya lo sabéis, que el tono hace la música. El tono que es que tú puedes hablar de garganta, puedes hablar desde el pecho o puedes hablar desde el diafragma, ¿vale? Entonces cuando vas a hacer una pregunta profunda, pues haz todo lo posible para hablar desde lo más profundo, desde el diafragma, para darle profundidad a la pregunta que le estás haciendo. No es lo mismo hacer una pregunta con este tono que hacer una pregunta desde garganta, como si te importara un pepino, ¿vale? Entonces, la tonalidad de la voz es importante. Es un entrenamiento, como hay muchas cosas técnicas que se tienen que ir puliendo, se tienen que ir entrenando y sin agobiarse, ¿vale? Que hay mucha gente a lo mejor empieza a escuchar todas estas técnicas y empieza a agobiar paso a paso, ¿vale? Luego la velocidad, ¿vale? Si tú hablas, tienes una velocidad neutra y hablas todo el rato con la misma velocidad y con el mismo tono, la persona se duerme, la persona se aburre. Entonces, tiene que haber una velocidad, tienes que haber momentos que hables más rápido y otros momentos que hables más lento. Entonces, el tono, la velocidad y el volumen. Si quieres darle input a lo que le estás diciendo, sube el volumen. Que hay mucha gente que habla bajito. Entonces, si quieres darle impulso, lo único que es, súbete el volumen de la voz de lo que le quieres decir. ¿Vale? Entonces, primero el tono, segundo la velocidad, tercero el volumen y el cuarto el ritmo. El ritmo que le tenemos que dar a nuestra voz. ¿Vale? Nuestra voz es el canal, bueno, uno de nuestros canales de comunicación, que luego está el lenguaje no verbal, que esto da para otra clase, pero quedaros con esto, con el tono, la velocidad, el volumen y el ritmo con el que estás intercambiando esa conversación con esa persona, ¿vale? Porque al final no nos olvidemos que las ventas son relaciones humanas. Entonces, cuando mejor te relaciones con los humanos, claro, ahí hablamos con humanos, pues mejor, ¿vale? Entonces, entrenar todas estas partes. Esto es tema relacionado con la comunicación, ¿vale? Esto es todo lo que es comunicación verbal. Luego está técnicas de cuando tú estás hablando con una persona y esto es como parecido a un baile, ¿no? Cuando bailas hay una persona de los dos, cuando es un baile en parejas me refiero, ¿vale? Cuando hay un baile en parejas, hay uno de los dos que es el que lidera el baile, es el que dirige el baile, los pasos, ¿no? Pa' aquí, para allá, para aquí, para allá, y el otro es normalmente la mujer, ¿no? La que se deja guiar, la que se deja acompañar, ¿no? Entonces hay un líder que va liderando. Pues en la venta pasa lo mismo. Tú tienes que ser el líder. Tienes que liderar la conversación y acompañar a esa persona que tienes delante. Entonces, claro, hay personas que tienen ese rol de líder que te quiere coger el control de la conversación, quiere liderar la conversación. Y cuando te das cuenta que pierdes el control de la conversación, es un indicador que cuando te pase te vas a dar cuenta
que es cuando la otra persona te hace una pregunta. Y la otra persona te puede hacer una pregunta. Evidentemente, el error que se comete, y esto es muy sutil, y caes en el error y no pasa nada, que caigas, simplemente que lo sepas, cuando la persona te pregunta algo y esa pregunta, aparte, tiene una presión, que te está ejerciendo una presión a ti, porque es una pregunta comprometida, puede ser. ¿Qué pasa? Que cuando tú respondes a esa pregunta, la persona ha cogido el control, porque cuando tú respondes, la otra persona, la conversación que va a seguir, es hacerte otra pregunta. Y entonces ha cambiado el rol, entonces el baile lo está llevando la otra persona y tú estás o sea, respondiendo a sus preguntas. Entonces está liderando la conversación la otra persona. Entonces, para simplificar, el que pregunta es el que lidera, porque el que pregunta es una pregunta que va a llevar a una respuesta en una dirección concreta. ¿Vale? Entonces, haz buenas preguntas con un buen tono y en el momento adecuado. Es el resumen. ¿Vale? Luego, siguientes técnicas que podéis utilizar. Bueno, el silencio. Silencio. Los silencios son poderosos. El silencio genera una tensión incómoda que debes de aprender a gestionar porque es incómoda para ti, pero también es incómoda para la otra persona. Entonces, entrena el silencio. Hay dos tipos de silencio. El silencio que te quedas en silencio porque no sabes cómo seguir la conversación. Y eso al principio, cuando estás en las primeras fases de aprendizaje, es normal, te puede pasar y tienes que asumir que eso es parte del proceso, pero luego en ciertas preguntas, en ciertos momentos, no solamente en el cierre, en ciertos momentos de la conversación, es súper interesante hacer silencios después de hacer una pregunta. Y lo dicho, hacer una pregunta, no hacerle tres, no hacer una batería de preguntas. Acordaros siempre de hacerle una pregunta a la persona. Porque de esa manera la persona va a saber qué responder. No le has preguntado tres cosas, le has preguntado una y la otra persona pues responde a esa pregunta. Entonces, ciertas preguntas que son reflexivas, sobre todo, déjale pensar, déjale reflexionar, aunque tarde unos segundos en responder, porque está pensando. La otra persona, si no contesta y hay silencio incómodo y hay una tensión incómoda en el ambiente, porque hay silencio y el silencio es incómodo, la otra persona está pensando qué contestarte. Entonces, déjale, deja el silencio, aguanta el silencio. Esto es una técnica que debes de entrenar, es aguantar el silencio incómodo, porque genera tensión y la otra persona cuando hay esa tensión está pensando qué responder. Y entonces esa respuesta vale oro. Y eso es un error cuando le haces otra pregunta. Como el silencio es incómodo también para ti, lo que pasa a veces, un error que se comete, es hacer una pregunta. O sea, hacerle otra pregunta de la misma pregunta que le has hecho. Porque para ti es incómodo ese silencio. Entonces, cuando le haces esa pregunta, es como hacerle el corte de digestión. La persona está pensando, está reflexionando qué responder a la pregunta que le has hecho y cuando le haces otra, es como que le haces un cortocircuito y y ya deja de pensar, porque te está escuchando la pregunta que le estás lanzando. Vale, esto es súper potente, que lo entrenéis, que lo trabajéis, porque esa reflexión y esos minutos de tensión incómoda que se genera con el silencio es crucial, de verdad, te va a dar información que la persona no se ha hecho esa pregunta, ¿no? A ver, hay preguntas que son incómodas en el sentido de que te hacen pensar, que te hacen reflexionar, que son preguntas que no se suelen hacer porque las respuestas no suelen mirar hacia ese lugar porque es incómodo. Entonces, tenemos que ir a la incomodidad. Después de la incomodidad es donde vienen los premios en la vida, ¿no? Y por eso siempre digo que sin dolor no hay venta, no por hacer daño a la otra persona, sino para que pueda ver conscientemente la situación que está viviendo porque lo está normalizando. Cualquier persona que tiene un problema X, cuando lo tiene durante meses o años, para ti a lo mejor puede ser increíblemente un problemón, pero la otra persona lo está viviendo todos los días. Entonces lo ha asimilado, lo ha normalizado. Entonces, como no vayamos a la raíz del problema
y la persona lo vea consciente, lo vea así en la palma de la mano, la situación por la que está viviendo, que esa situación se puede solucionar si tú lo puedes solucionar. Si no pasa esto, si no ocurre esto en la conversación, la persona probablemente siga como está, porque no le duele lo suficiente porque está acostumbrado a esa situación, ¿vale? Entonces, cuando... Esto es otra técnica, ¿vale? Ir apuntando. Cuando lo que decía, ¿no? Cuando una persona te hace una pregunta y tú respondes, pierdes el control. Entonces, para no perder el control, hay una técnica que se llama la redirección, que es cuando te pregunta, aquí tienes varias opciones, lo que te sientas tú más cómodo o más cómoda. Te hace una pregunta, perfecto. Esa pregunta le puedes decir, con todo el respeto, le puedes decir que se la vas a responder más tarde, esa es una opción. Le puedes contestar brevemente a lo que te está diciendo y luego acuérdate siempre de hacerle una pregunta, porque si tú no acabas una frase haciendo una pregunta, lo que va a ocurrir es que la otra persona te va a hacer una pregunta. Entonces entras en ese ciclo de me está haciendo una pregunta, y yo le estoy contestando, entonces pierdes el control. ¿Vale? Entonces, acordaros que esto va a pasar. Yo, por mucho que os lo explique, cuando estás en el ruedo, va a pasar. Y está maravilloso que te des cuenta, ah, mira, me ha pasado esto. Y te das cuenta cuando estás conversando, entonces a partir de ahí, cuando has perdido el control, la manera fácil y sencilla para volver a encauzar la conversación es hacerle una pregunta. Es pararlo y decir, oye, perdona, es súper interesante lo que me estás preguntando, pero necesito saber más de tu situación para saber si te podemos ayudar. Y le haces una pregunta. Oye, cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas exactamente en la situación que me estás comentando? Entonces, esto es una clase, pero cuando haces la pregunta, ya de manera inconsciente bajas el tono. O sea, como cuando vas a hacer una pregunta, bajas el tono y el ritmo para que la persona atienda lo que le estás diciendo. O sea, si quieres que atienda y que darle profundidad a la pregunta, baja el tono, baja las revoluciones y habla con un tono bajo. Lo más cercano al diafragma, y si puedes llegar al diafragma, pues maravilloso. Entonces la persona te atiende, te escucha y te contesta. Entonces ya ahí vuelves a coger el control. Y luego ya por último, ¿vale? Que os he hecho ahí la batería de técnicas, que si no os agobiéis, al final esto vas aprendiendo, nunca paras de aprender. Cuando los alumnos me dicen, no, pues nunca paras de aprender, yo no paro de aprender, nunca vas a parar de aprender. Si quieres saberlo todo y decir, ya lo sé todo, pues no es el camino, este no es el juego de la vida. La vida es que vas a aprender constantemente y eso es lo maravilloso, que vas a aprender siempre. Entonces, que no te frene es que no, tira para adelante, tira para adelante. Al final es el aprendizaje, se aprende desde la experiencia, o eso es mi película que yo me cuento a mí y le cuento a mis alumnos. La experiencia es lo que te lleva el aprendizaje mayor. Es experimentarlo, porque la teoría está muy bien. Aquí ahora me escuchas, está muy bien. Aquí no vas a aprender. Vas a tener conocimiento, vas a tener información, y dices, ah, qué guay. Donde realmente vas a aprender estas clases que yo integro, o en la escuela, los alumnos que están dentro, realmente cuando tú integras, ¿cuándo lo haces tú? Cuando lo haces tú. Hasta que no lo haces tú, no aprendes. No aprendes. Tienes información. Y hay mucha gente que tiene mucha información, que tiene mucho conocimiento, sabe mucho. Pero una cosa no es saber, es qué haces con lo que sabes, que es muy diferente. Puedes saber poco, pero si ese poco lo sabes utilizar y lo utilizas, pues puedes tener mejores resultados que el que sabe mucho, pero no pone al servicio lo que sabe. Entonces, eso es importante. Entonces, para finalizar, una de las últimas técnicas, que esta es importante, es cuando tú haces una pregunta, pues la persona, pues normalmente, primero que no está acostumbrado a tener este tipo de conversaciones en el día a día, ¿no? Entonces, como no está acostumbrado a responder ciertas preguntas. Y como vas a hacer buenas preguntas, cuando haces buenas preguntas obtienes buenas respuestas. Entonces la persona tiene que pensar, porque normalmente esas preguntas no se las hace ni él, ni ella, ni se las suele hacer nadie en su día. Entonces no le hacen pensar, no le hacen reflexionar para poder cambiar la situación de su vida, ¿no? De lo que quiera cambiar, mejorar o optimizar. Entonces,
hay una de las reglas para como decir, bueno, este es el camino, ¿no? A una pregunta y esto es como norma, yo lo que digo a los alumnos, como norma de una pregunta siempre profundiza 2 o 3 preguntas. Profundiza en la pregunta que tú estás haciendo. Porque normalmente la primera pregunta es, esto es como un iceberg. Tú acuérdate del iceberg, tú cuando haces la primera pregunta, pues la persona te contesta la punta del iceberg. O sea, te está diciendo solamente la punta del iceberg. Entonces, cuando hacemos otra pregunta que va relacionada a la pregunta que tú le acabas de hacer y bajamos el nivel de profundidad, ¿no? Que hay ciertas palabras, específicamente, concretamente, exactamente, qué es lo que quieres decir con lo que me has dicho, con la libertad, con ganar más dinero. O sea, vas profundizando. Entonces las respuestas van bajando el nivel de profundidad. Entonces, hay que llegar al nivel de profundidad. En las preguntas hay que llegar al nivel de profundidad del dolor que tiene la persona, hay que llegar al nivel de profundidad del deseo que tiene la persona. Si el resumen de esta técnica es profundiza. No des por hecho nada, o sea, profundiza, porque tú a lo mejor, en base a tus películas, en base a tus creencias, das por hecho cosas de cosas que te está diciendo la otra persona que tienes delante y das por hecho información que no te ha dicho. Y tú estás creando una película de lo que te está diciendo a lo que tú te estás interpretando, te creas una película y creas una realidad que no es la realidad, es la tuya que te estás creando. Entonces, para no crear, para no suponer, para no hacer nada de todo esto, es preguntar. O sea, la duda te la quita hacer una pregunta. Entonces, pregunta. No tengas miedo en preguntar, porque las preguntas te van a dar la llave para poder tener la información necesaria para saber si le puedes ayudar. Lo más importante de una conversación es saber quién es la otra persona. En el tiempo que vas a hablar con la otra persona, saber quién es. A nivel interno, a nivel interno y a nivel externo, qué es lo que en qué momento vital se encuentra la persona, qué es lo que le ocurre o qué le está ocurriendo durante muchos años, qué es lo que desea, y a partir de ahí, pues haces ahí un mix de toda la información que te está diciendo para saber si le puedes ayudar con lo que tú ofreces, el servicio, producto, lo que tú estés ofreciendo en el programa o con la persona que tú colabores, con la marca que tú colabores. El punto más importante, que no te tienes que olvidar de esto, que esto es lo más importante, es saber si tú encajas, si tú le puedes ayudar con lo que tú le ofreces. Eso es la parte más importante. Entonces, olvídate de vender. Mira, que tengo un billete aquí. Olvídate de esto. Estos son rupias. Olvídate del dinero que puedes ganar con esa persona. Olvídate del resultado. Olvídate de la venta. Olvídate de la conversión. Olvídate de todo esto antes de llamar a una persona. Y enfócate en saber quién es. Enfócate en saber quién es la persona. En qué momento vital está. Y a partir de ahí aprende las técnicas, porque las técnicas te ayudan a poder hacer este trabajo. Y ya está. Se finí. Es simple. No es fácil, pero es simple. Y es práctica. Y aparte de ahí, si estás acompañado, como hay aquí alumnos, pues mejor, porque así te vamos guiando, te vamos acompañando para aquí y para allá, así, así, y aprendiendo. Van como un cohete. ¿Los de confía? Pues van en el cohete subidas, ahí haciendo roleplay, pim, pam, pim, pam. Y maravilloso. Así que nada, si estáis suscritos en el canal, pues iré subiendo cada semana a la hora 33. En el canal de YouTube, los que estáis en la comunidad, podéis estar aquí en vivo y en directo. Y nada, ahora cerraremos la sesión y dejaremos el enlace. Si esto te mola, si has conocido esto de ventas con alma, de la escuela de ventas con alma, de closer de ventas, quieres aprender a vender, quieres saber un poquito más, dejaremos ahí el enlace de Calendly si quieres hacer una sesión de claridad, conocernos y ver en qué punto estás de lo que estábamos hablando hoy, ver en qué punto estás, en qué momento vital estás y ver si nosotros te podemos ayudar. ¿De acuerdo? Así que nada, confía y continúa, que hoy no he puesto presentación, hoy he ido al grano con las técnicas. Confía y continúa, como decimos, un sueño no cambia nada y un deseo, o sea, una decisión lo cambia absolutamente
todo. Así que nada, gracias por estar. Ahora paramos la grabación y los que están aquí pues podrán hacer alguna preguntilla si quieren y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.